Dios los bendiga, hermanos, amigos que nos acompañan a través de este medio. Esta es la segunda parte de la meditación que estábamos trayendo el día de ayer domingo. Lamentablemente por la memoria de la cámara se interrumpió la transmisión, pero quiero compartir la última parte de la meditación y ojalá que si usted llega hasta este punto del video, en la segunda parte, pues también se goce con la palabra de nuestro Dios. Y quiero cantar un himno antes de empezar con la meditación. Un himno que cantamos seguido, ¿verdad? Es un corito que se llama No temas, yo te redimí, para honra y gloria de nuestro Dios. No temas, yo te redimí y te puse nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador, mío eres. No temas, yo te redimí y te puse nombre nuevo, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque soy tu Salvador, mío eres. Amén. Vamos a cantar otro himno a nuestro Dios para después pasar a la meditación de esta tarde, de esta hora que estamos teniendo. El número 52, el Señor Jesús está llamando. Del himnario Cantos Espirituales, el himnario que tenemos aquí en la congregación. El Señor Jesús está llamando. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Hay millones que en pecado mueren, escuchad su llanto de dolor, acudid con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor. Háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al celeste Edén. Ojalá que aquel solemne día Cristo ahí nos diga: hiciste bien. Háblame, oh háblame, y heme
aquí responderé, Señor, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Amén. La palabra de Dios allá la encontramos en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, para continuar hablando de este tema, cómo vencer nuestras preocupaciones, cómo echar nuestra ansiedad sobre Él, dice el apóstol Pedro, y dice el apóstol Pablo también. El apóstol Pedro dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Y seguramente el apóstol Pedro recordaba las palabras también de nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, cuando les dirige estas palabras de consuelo a sus seguidores, a sus apóstoles, a sus discípulos, de parte del Señor. Dice Mateo capítulo 6, versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es hecha en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. ¿Sí? Palabras sabias de nuestro Señor Jesucristo. Palabras que nos ayudan a enfrentar nuestras preocupaciones, nuestros pensamientos en cuanto a estas cosas. Sin embargo, lamentablemente nosotros como seres humanos tendemos a preocuparnos constantemente por cosas que tal vez no son tan importantes. Nos preocupamos por nuestra salud, nos preocupamos por nuestra familia, nos preocupamos por nuestros hijos, nos preocupamos por el futuro, inclusive también nos preocupamos muchas veces por la iglesia. Sin embargo, aquí el Señor Jesucristo nos ayuda a entender que tenemos que dejar todo en sus manos. Claro, ocuparnos cuando se requiere, hacer nuestra labor. La Biblia nos pone, y decíamos ayer, el ejemplo, por ejemplo, de la hormiga que trabaja. La Biblia nos dice que la hormiga se prepara para el invierno. La Biblia nos dice que si no sembramos, no cosechamos. Ciertamente tenemos que hacer nuestra labor y nuestra parte como seres humanos, como cristianos, pero hay veces que no tenemos que exagerar en preocuparnos por cosas que no debemos. Las preocupaciones a veces tenemos que analizar cuáles son estas causas, y ahí en Mateo capítulo 6 el Señor Jesucristo nos menciona que tenemos que reconocer las causas de nuestras preocupaciones, y Él nos habla, por ejemplo, de la comida. Muchas veces nos afanamos y nos preocupamos por la comida, y quizá para usted que escucha este mensaje, que ve este video, no sea una preocupación, pero mucha gente en el mundo sí está sufriendo de hambre, lamentablemente. Y mucha gente en el mundo está padeciendo de hambre, no tienen alimentos, y es algo triste. Pero muchas veces nosotros, y sobre todo si estamos en una situación mejor en este país en el que vivimos, Estados Unidos, pues no tenemos ese problema. Lamentablemente estamos
haciéndonos de una manera muy delicados. Y las bendiciones que Dios nos da, no las valoramos, no las apreciamos y no agradecemos a Dios por lo que nos da. Saben que en este país, en Estados Unidos, donde vivimos, se desperdicia mucha comida, lamentablemente, ¿verdad? Las escuelas públicas que ofrecen alimentos, cuando ya los niños no van a comer y ese alimento queda ahí, lo tiran a la basura, lo tiran. Cantidades industriales de comida se tiran a diario en los restaurantes. Yo recuerdo hace muchos años, un hermano trabajaba en el pollo frito y él le daba mucha pena, ¿verdad? Porque sabía que nosotros en nuestra casa estudiantil, pues a veces no había lo suficiente, ¿verdad? Y él decía, no puedo traerles comida, no me dejan, tengo que tirar charolas enteras de pollo frito, porque la ley así lo dice, porque la ley así lo estipula. Y él sentía mal, ¿verdad? A veces comprándolo, el restaurante, la agencia te lo permite, ¿verdad? Si compras, puedes comprar todo lo que quieras, pero no puedes tomarlo, porque es la ley, porque es en contra del negocio. Dios tenga piedad de nosotros y no llegue un día a castigar estos lugares, estas ideas, estas leyes, ¿verdad?, que exigen que esos alimentos se tiren. Cantidades industriales se tiran en las escuelas, en los restaurantes. No tenemos a veces idea. Lamentablemente también a veces nos afanamos por eso, nos preocupamos si tenemos que comer. ¿Qué dice la Escritura? Que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso, pero a veces nosotros mismos en nuestra cultura que vivimos nos hacemos muy delicados. Vamos a pedir una hamburguesa y no queremos que lleve cebolla, no queremos que lleve pepino, no queremos que lleve mostaza. Y pues mejor nos dan el pan solo porque no queremos nada de lo que trae la hamburguesa. ¿Para qué pedimos una hamburguesa si no vamos a querer todo lo que lleve esa hamburguesa? Es triste esa actitud. Ojalá que nosotros entendamos que hay gente que sí está sufriendo. Hay gente, y claro, aquí palabras de consuelo del Señor para aquellos que sufren de hambre. Mirad las aves del cielo, dice el Señor, que no trabajan y no les falta el sustento. Por eso, ojalá que ese no sea nuestra preocupación, pero si lo es, que también pongamos en mente a nuestro Señor y busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No olvidar hacer nuestra parte, ¿verdad? No olvidarlo hacer nuestra parte, pero agradecer a Dios por lo que nos da, agradecer a Dios por el alimento que tenemos, no quejarnos tanto, y pues si Dios nos ha bendecido y si tenemos abundancia, no olvidarnos también del necesitado. Ojalá que lo entendamos así. Muchos se preocupan también por el vestimenta, por la vestimenta, por el vestido. Dice el verso 25, allá lo que dice el Señor, ¿verdad?, en cuanto a la vestimenta. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y vaya que en los tiempos bíblicos el vestido era algo muy valioso. Ahora, en estos tiempos en los que vivimos, hacer una ropa, hacer un pantalón, una blusa, un suéter, es muy fácil. Además, en este lugar en donde estamos, la cantidad de ropa es abundante. Hay mucha ropa. Y aún así a veces nos quejamos que no tenemos ropa y está el closet lleno de ropa. Y nos quejamos y renegamos. Ojalá que nosotros, hermanos, no pase esto. Ojalá que nosotros aprendamos a estar contentos con ese abrigo que el Señor nos provee. Sustento y abrigo, dice el Señor, estemos contentos con eso. Si Dios tiene cuidado de las flores, ¿qué acaso no tendrá cuidado de nosotros? Es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Si a las flores el Señor las viste de esa manera, ¿cómo no va a cuidar de nosotros también el Señor? Allá en el verso 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, verso 29, que ni aun Salomón, con toda su gloria,
se vistió así como uno de ellos. Y es la verdad. A veces los jóvenes se afanan mucho por la ropa de marca. Inclusive también a veces los adultos. Si no es ropa de marca, no está contento. Si no es ropa nueva, no está contento. Ojalá que eso nunca pase en nuestra vida y que entendamos a contentarnos. Y si no llegamos a tener en algún momento de nuestra vida tanta ropa como quisiéramos o nos falta, pues bueno, Dios proveerá. Dios proveerá. Muchos se preocupan por su aspecto físico también. Dice el versículo 27, ¿verdad? Allá hablando del afán, de la preocupación por el aspecto físico. ¿Y quién podrá, por mucho que se afane o se preocupe, añadir a su estatura un codo? A veces la gente se preocupa demasiado por su aspecto físico también. Ahora, nuevamente, no digo que no podamos o no debamos ejercitarnos, que no debamos mantenernos tal vez de una manera física de acuerdo a los estándares para tener una buena salud, pero no debe ser un afán el querer, pues por ejemplo, estar más altos o el querer estar en cierta condición física. No debe ser un afán, algo que nos preocupe en demasía. ¿Sí? Aquí se relaciona la palabra con la estatura. Y como digo, no estamos diciendo que no nos ejercitamos, que no comamos saludablemente, que no te cuides. Pero lo que está diciendo aquí es que no nos preocupemos, porque el preocuparte no va a alargar tu vida. La preocupación sí puede acelerar tu muerte, pero no puede alargar tu vida. Hay gente que se preocupa demasiado por eso y lamentablemente cometen errores, ¿verdad? Existen problemas como la bulimia, la anorexia, y jóvenes, jovencitas empiezan a buscar mantener cierto peso y empiezan a hacer esas cosas que es triste. Pero es culpa muchas veces de la sociedad en la que vivimos, porque los estándares que vemos en los medios de comunicación del peso adecuado de una persona, pues es triste, ¿no? Y eso los jóvenes son bombardeados por los medios de comunicación y buscan una salida con medicamentos, con cirugías. Hace poco recibía una noticia, ¿verdad?, que aquí hay un nuevo cirujano para poder hacer esa operación de la gastrointestinal para poder cerrar el estómago y para poder perder peso. Mucha gente hace eso y van a la operación y no salen de la cirugía porque mueren por alguna complicación. Ojalá que esas preocupaciones no nos afecten a nosotros y entender lo que dice el Salmo 37, versículo 25. Salmo 37, versículo 25, hablando de estas cosas, un texto muy adecuado, yo creo, ¿verdad?, que tenemos que recordar y pues agradecer a Dios por lo que nos da. Salmo 37, en el versículo 25, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es la esperanza del Hijo de Dios. Joven fui, dice el salmista, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. ¿Qué acaso no dice el Señor lo mismo allá en Mateo 6:33? Buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Tenemos que entender eso. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Un texto también muy bonito, ¿verdad? Que tenemos que acordarnos también nosotros de estas palabras. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Fíjese lo que el proverbista pedía: manténme del pan necesario. No me des pobreza ni riqueza. Si estamos bien, si Dios nos ha bendecido, estemos contentos. No nos preocupemos, ¿no? Reconocer
que la preocupación, ¿verdad?, es un problema que tenemos que evitar. Reconocer eso. Fíjense en Mateo capítulo 6, nuevamente, ¿qué es el problema? Que nos afanamos, ¿verdad? En el verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? ¿Sí? El preocuparnos nos va a costar, ¿verdad? El preocuparnos nos va a traer problemas. El preocuparnos va a hacer que tu presión alta se eleve. Si de por sí ya, por nuestra edad, por nuestra cuestión genética, nuestra herencia, es probable que tengamos presión alta. Es probable que tengamos problemas físicos. Pero si a eso le añadimos preocuparnos por cosas que no debemos preocuparnos, pues estamos errando, estamos mal. Y el Señor aquí nos dice que no nos afanemos. Si podemos hacer algo con esa preocupación, si puedes hacer algo al respecto, hazlo. Pero si no puedes hacer algo al respecto, pues ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué nos preocupamos? ¿Quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que te preocupes, no va a ser la solución. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 30, dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuál es el problema? El problema es la poca fe. Fíjense el verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Sí? Los gentiles buscan estas cosas. La gente del mundo busca vivir en este mundo mucho más tiempo. Ahora, con lo que ha pasado en la pandemia y con lo que ha pasado aquí en Texas con el hielo, mucha gente acaparó alimentos, mucha gente acaparó víveres y los guardaron y los tienen ahí guardados porque piensan ellos que con eso pueden vivir mucho tiempo más, porque se preocupan en demasía. Y lo triste es que afectan a otras personas que ya no pueden comprar, que no tienen tal vez el dinero para poder comprar esas cosas que ellos acapararon. Dios tenga misericordia de ellos también, porque están afectando a mucha gente. Pero nosotros como cristianos tenemos que hacer la diferencia. ¿Qué tenemos que hacer para poder vencer estas preocupaciones? Bueno, tenemos que entender, número uno, que tenemos a nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre. Dice el verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Él es nuestro Padre. También tenemos que enfocarnos, número dos, en lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es la fe que tenemos. Y desde luego que estamos en este tiempo dedicados a Dios. Si usted está viendo este video, pues seguramente es porque está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo animo a que lo siga haciendo. Nos animamos unos a otros y también entender que Dios tiene control del futuro. Hay el himno que cantamos tan bonito, confiamos en el Señor porque Él controla el futuro, porque Él dirige el futuro. Fíjense el verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Cuando nos afanamos mucho, no vemos las bendiciones de Dios. Cuando nos afanamos mucho, se nos acaba la energía. Cuando nos afanamos mucho, los problemas vienen a nuestra vida. Tenemos que saber enfocarnos en lo correcto. Y al final del día, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos el reino de Dios, el reino de los cielos. Echa tu pan sobre las aguas y al final del día lo encontrarás, dice Eclesiastés. Ojalá que nosotros también tengamos esa fe en el Señor y que las tribulaciones, las preocupaciones que vivimos en este mundo no nos agobien, no nos afanen, que sirvamos al Señor, que sirvamos fielmente al Señor y que entendamos
que todo esto en este mundo pues simplemente es temporal. Simplemente es temporal. Quiero terminar leyendo Romanos capítulo 8, palabras muy bonitas del apóstol Pablo en el versículo 18, que pues él también mismo se preocupó, ¿verdad? En su carta allá a los Corintios, él decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿verdad? ¿Quién se preocupa y yo no me preocupo? Él también como ser humano hemos de preocuparnos, pero hemos de atribularnos, pero al final del día tenemos la paz de Cristo. Al final del día tenemos la paz de Dios. Una paz que sobrepasa todo lo demás. Todo entendimiento, dice la Escritura. Si usted y yo tenemos esa paz, vendrán las pruebas, las tribulaciones, y a lo mejor sufriremos, pero al final del día recordamos las promesas del Señor. Recordamos su palabra. Recordamos que Él nos dice, no te afanes, no te preocupes. Romanos capítulo 8, versículo 18, dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ojalá que entendamos esas palabras hermosas del Señor, de nuestro Dios, de parte de Pablo, ¿verdad? Inspirado por Dios. Decía Pablo, no tengo presente en eso, que no se compara todo lo que vendrá, la gloria venidera. ¿Sufriría presión alta Pablo? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero seguramente en algún momento de su vida se preocupó, se afanó, ¿verdad? ¿Sufriría presión alta Job? Pues probablemente, ¿verdad? No lo sabemos, pero él al final del día nunca maldijo a Dios, ¿verdad? Todos le decían que renegara de Dios. Su mujer le decía, maldice Dios y muérete, ¿verdad? Pero él no profirió ningún juicio contra Dios. Él se mantuvo firme. Tantos personajes de Dios que podríamos decir, ¿verdad? Que ellos se preocuparon seguramente, pero al final del día fueron fuertes ante la adversidad, porque tenían en mente esto, que la gloria venidera es mejor. Que Dios pues nos bendiga, que bendiga su palabra. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Te agradecemos, Padre, por tu palabra, te agradecemos por esta bendición que nos das de tener tu palabra, Padre. Sabemos que como seres humanos tendemos a preocuparnos, a afligirnos, a pensar en las cosas del futuro, y eso nos afecta muchas veces nuestra salud, nuestra presión. Permite, Padre, que podamos cada vez más ir madurando, ir aprendiendo de ti, Padre, entender que tú nos dices en tu palabra que no nos afanemos, que no nos preocupemos, que tú estás en control, que tenemos a nuestro Padre Celestial, que busquemos primeramente tu reino, Padre Celestial, el reino de tu Hijo. Queremos, Padre, que así sea. Entender y recordar las palabras del apóstol Pablo, entender y recordar las palabras del apóstol Pedro, tantos grandes hombres y mujeres de Dios que te sirvieron y que seguramente pasaron también por tribulaciones y aflicciones y pruebas. Ayúdanos a nosotros, Padre, a permanecer fieles, perdona nuestras faltas, perdona cuando te fallamos y permite, Padre, que podamos seguir sirviéndote hasta el día que tú nos llames. Todo te lo pedimos y todo te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos guarde a todos. Amén.